La Convención es un tratado internacional que articula los derechos de las personas con discapacidad. Específicamente, los estados que pasan a ser parte de la Convención convienen en promover, proteger y asegurar el pleno disfrute, en condiciones de igualdad, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por parte de todas las personas con discapacidad y promover el respeto de su dignidad intrínseca. La Convención supone un cambio de paradigma en los enfoques de la discapacidad, al pasar de un modelo en el que las personas con discapacidad son tratadas como objeto de tratamiento médico, caridad y protección social, a un modelo en el que las personas con discapacidad son reconocidas como titulares de derechos humanos, activas en las decisiones que influyen en sus vidas y capacitadas para reivindicar sus derechos. Este enfoque considera que las barreras de la sociedad, como obstáculos físicos y las actitudes negativas a que se enfrentan las personas con discapacidad, son los principales obstáculos para el pleno disfrute de los derechos humanos. Aunque todos los tratados internacionales de derechos humanos se extienden a las personas con discapacidad, este gran colectivo de personas sigue padeciendo discriminación y a menudo no se respetan sus derechos humanos en condiciones de igualdad con los demás. Esta convención define explícitamente y aplica los principios de derechos humanos existentes a las personas con discapacidad. Ofrece una base autorizada e internacionalmente acordada para el desarrollo de legislación y políticas internas. Establece mecanismos nacionales e internacionales para una supervisión más efectiva de los derechos de las personas con discapacidad, incluida la presentación de informes periódicos sobre la aplicación de la Convención y conferencia de los Estados partes. Reconoce las circunstancias especialmente vulnerables de los niños y las mujeres con discapacidad. La Convención tiene carácter amplio. Los Estados partes están obligados a garantizar y promover la plena realización de todos los derechos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales de las personas con discapacidad. Los derechos civiles y políticos son derechos que una persona puede ejercer en su papel de ciudadano, como el derecho al voto, el derecho a participar en decisiones del gobierno, el derecho a un juicio imparcial y el derecho a gozar de la misma protección de la ley que los demás. Los derechos culturales protegen el disfrute por parte de una persona de su propia cultura. Los derechos sociales protegen y promueven a la persona en cuanto miembro de la sociedad, como el derecho a la educación y el derecho a la salud. Los derechos económicos protegen y promueven la seguridad y la independencia económica de la persona, como el derecho al trabajo, por ejemplo. A fecha del 1 de julio del 2008, 29 estados ya habían ratificado la Convención, la cual entró en vigor el 3 de mayo del 2008, 30 días después de que quedaran depositadas ante el Secretario General las primeras 20 ratificaciones de la Convención. Solo los estados que han ratificado la Convención están obligados por ella. Un estado pasa a ser parte de la misma a los 30 días de depositar su instrumento de ratificación o adhesión. El protocolo facultativo da al Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad la autoridad para examinar denuncias individuales de violaciones de cualquiera de los derechos consagrados en la Convención, cuando la persona haya agotado las vías de recurso en el nivel nacional. Los estados parte de la Convención deben firmar y ratificar el protocolo facultativo por separado y deben ser parte de la Convención para poder hacerlo. Como se ha señalado, a fecha del 1 de julio del 2008, habían 18 estados parte del protocolo facultativo, que entró en vigor el 3 de mayo del 2008.